Ella tenía 30 y tantos cuando todo esto pasó. Vivía en una ciudad de medio porte, en un barrio de casas gemelas donde las fachadas parecían repetir la misma historia de familias cansadas. Trabajaba en una oficina pequeña de contabilidad, de esas donde el café siempre sabe a quemado, y las mismas 3 personas sostienen el lugar sin aparecer nunca en las fotos de fin de año. Desde fuera cualquiera diría que su vida era normal. Trabajo, casa de los padres, algunos amigos dispersos, cuentas, aún pagadas a tiempo, pero vista desde dentro, era como si ella hubiera nacido con un uniforme invisible de hija responsable, ese título que nadie dice en voz alta, pero todo el mundo utiliza. Mientras los compañeros de trabajo hablaban de viajes, ella calculaba mentalmente cuánto podría sobrar para cubrir la luz atrasada de la casa de sus padres, o si tendría que postergar el arreglo de sus propios zapatos otra vez. En esa época, la familia giraba alrededor de una coreografía que se repetía a años, los padres en modo dramático pasivo, siempre al borde de una crisis económica pero curiosamente con dinero para algún capricho, y la hermana menor, la niña dorada, moviéndose por la casa como si el mundo fuese un escenario montado para sus entradas. Ella, en cambio, era la que llegaba con bolsas de supermercado, la que sabía dónde estaba cada factura, la que entendía la contraseña del banco, la que resolvía cuando se rompía el microondas o cuando la televisión empezaba a hacer ruidos raros. No había contrato ni acuerdo formal. Solo comentarios del tipo, ¡ay, hija! Tú siempre has sido tan madura. Y, es que tu hermana es más sensible. Hay que cuidar de ella. Y así, con elogios que sonaban a caricia pero pesaban como grilletes, ella fue aceptando un papel que, ese año en particular, empezaría a asfixiarla de un modo que ya no sería posible ignorar. El día exacto en que todo se torció de verdad parecía, en teoría, uno como cualquier otro. Un sábado por la tarde, ventilador haciendo más ruido que viento, la tele encendida en un programa que nadie miraba de verdad. La madre de Ella estaba sentada en el sofá con un cuaderno de tapa florida en el regazo, fingiendo anotar gastos, y el padre se movía por la casa con ese andar de quien está siempre buscando algo para criticar. La hermana menor entró con el celular en la mano, riéndose de algún video, perfume caro llenando el pasillo estrecho. Fue en ese ambiente de calor y ruido de fondo que la madre soltó, cuase como quien comenta o clima, que habían decidido regalar a la hija menor un viaje de vacaciones a la playa, una semana completa, hotel con desayuno incluido, porque se lo merece, ha estado muy estresada. Lo que vino enseguida fue a frase que, por fuera, parecía apenas lógica, y por dentro, fue como una facada lenta. No podemos pagar 2 pasajes, hija. Tú entiendes, ¿no? Ya ayudas tanto aquí, ya conoces el mar, y además eres más fuerte. Ella escuchó a Kilo sentada en la punta de una silla de madera que ella misma había comprado con las manos aún marcadas de las bolsas de supermercado que había traído hacía poco. Recordó en segundos comprimidos, cada vez que pagó una factura de luz sin reclamar, cada electrodoméstico que había comprado a plazos, incluso esa televisión que ahora anunciaba el clima para una ciudad donde ella nunca había estado. Nadie le preguntó si quería ir. Nadie consideró dividir el viaje. Nadie ofreció devolverle un solo centavo de todo lo que ella ya había colocado en esa casa. Solo se asumió, como siempre, que ella era la parte sólida del muro, la que aguanta sin quebrarse. Pero esa vez, algo en su pecho no hizo el mismo clic de resignación de siempre. Hizo un ruido distinto, como cuando una puerta se desbloquea después de años de estar emperrada. Ella no discutió en ese momento. No hubo escena, ni gritos, ni lágrimas dramáticas. Asintió con la cabeza de ese modo automático que uno aprende cuando sabe que cualquier intento de cuestionar va a terminar en discurso de culpa. La hermana ya estaba buscando fotos del hotel en el celular, mostrando la piscina como si fuera un trofeo compartido, mientras la madre repetía frases feitas como «Ya tendrás tu momento» y «Tú eres más desapegada, hija, te conocemos». El padre, por su parte, se limitó a lanzarle esa mirada que mezclaba exigencia y expectativa, como si estuviera chequeando que la columna que sostenía el techo seguía firme. Por dentro, sin embargo, Ella no estaba afirmando nada, estaba archivando. Cada palabra, cada gesto iba directo a la misma carpeta invisible donde llevaba años guardando silencios engolidos. Cuando se levantó de la silla, lo hizo despacio, con la calma de quien está acostumbrada a no hacer barullo. Pero por primera vez, esa calma no venía de la resignación. Venía de una especie de distancia nova, como si estuviera observando la escena desde fuera.
Esa noche, el calor parecía haberse instalado también en su cabeza. Ella se encerró en su cuarto, ese cuarto ordenado al milímetro, con sábanas que ella misma había comprado en una promoción de fin de temporada, el ventilador apuntando directo a la cama y un olor tenue a detergente barato que se mezclaba con su cansancio. Abrió el armario, agachándose para alcanzar la caja plástica azul, donde guardaba lo que nadie en esa casa sabía que existía: recibos, facturas, contratos de compra, comprobantes de transferencias. Cada papel era como un pequeño testigo de algo que ella había colocado ahí sin pedir nada a cambio. La televisión del salón seguía sonando a lo lejos, con risas enlatadas y comentarios sobre el viaje, pero dentro del cuarto el ambiente era otro. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y empezó a separar los documentos en montones ordenados. Por primera vez, no miraba esos papeles solo como parte de un control doméstico, los miraba como pruebas. Y mientras los clasificaba, la idea de irse dejó de ser un pensamiento vago de algún día, y empezó a tomar forma concreta, con data, enderezo e lista de cosas. A partir de ese sábado, algo cambió en la forma en que ella miraba cada objeto de la casa. La mesa donde comían, las sillas, el sofá hundido que ella había pagado en 12 cuotas, la heladera blanca con una pequeña abolladura en la puerta. Todo empezó a verse menos como de la familia y más como lo que realmente era. Cosas que habían salido de sus horas extras, de sus fines de semana trabajando, de sus renuncias pequeñas y grandes. En los días siguientes, mientras seguía yendo a la oficina como siempre, empezó a hacer otra cosa en silencio. Entraba a páginas de alquiler, miraba apartamentos pequeños en barrios que antes consideraba un sueño lejano, comparaba precios, calculaba mentalmente qué podría pagar sin desmoronarse. Uno en particular llamó su atención. Un departamento chico, con balcón, relativamente cerca del mar, no en la zona más turística, pero con esa descripción que parecía escrita para ella, falando de luz natural, vista despejada y ideal para empezar de nuevo. Cuando fue a verlo, lo hizo en su hora de almuerzo, sin contarle a nadie. El edificio no era lujoso, pero tenía esa sensación de lugar vivido, ropa colgando en los balcones, olor a comida casera subiendo por las escaleras, una señora mayor regando plantas en la entrada. El departamento era sencillo: sala pequeña, cocina integrada, un cuarto con armario de madera clara y un baño que necesitaba una mano de pintura, pero tenía una ventana que dejaba entrar el sol de la tarde de un modo casi indecente. Ella se paró en el balcón estrecho, apoyó las manos en la barandilla y vio, al fondo, una línea azul de mar recortando el horizonte entre edificios. No era una postal, pero era real. En ese momento, con el ruido lejano de autos y el olor salado en el aire, sintió algo que llevaba años sin sentir: posibilidad. El contrato exigía depósito y alquiler adelantado, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de pensar «no puedo», sacó el celular, abrió su app del banco y empezó a hacer cuentas, ya no para salvar a otros, sino para salvarse a sí misma. La familia, mientras tanto, estaba completamente absorbida por la preparación del viaje de la hermana. La madre hablaba del bikini, de los vestidos para la noche, de qué sandalias combinarían con qué excursión. El padre revisaba horarios de vuelo como si fuese él quien iba a viajar, repitiendo historias de cómo, en su época, no existían esas oportunidades. Ella observaba todo con esa mistura extraña de déjà vu y desapego nuevo. A cada comentario sobre el viaje, ella respondía con monosílabos suaves, sin ironía, sin sarcasmo, sin mostrar nada que pudiera ser usado después como prueba de que estaba celosa. Dejaba que hablaran, que planearan, que se felicitaran por darle lo mejor a la hija menor. Por dentro, sin embargo, ajustaba otro tipo de cronograma. La fecha del vuelo de la familia coincidía perfecto con el día en que podría firmar el contrato del departamento y organizar un servicio de mudanza discreto. Era como si la vida, por una vez, estuviera alineando piezas a favor de ella, y no al revés. Cuando la madre le pidió ayuda para hacer la maleta de la hermana, ella fue sin discutir. Dobló ropa, separó frascos pequeños de crema, organizó todo en el interior de una valija que también, irónicamente, había sido un regalo que ella compró años atrás en una promoción. Escuchaba a la hermana hablar de lo cansada que estaba, de cómo necesitaba ese viaje para desconectar, mientras se quejaba de cosas que, para ella, sonaban casi cómicas. El estrés de elegir fotos para redes sociales. El miedo de que no le quedaran bien los vestidos en la playa. No había ningún espacio para preguntar cómo estaba ella, ni qué necesitaba.
Era como si su cansancio no existiera. Como si llevar años sosteniendo económicamente la estructura de la casa fuese algo tan natural como la pintura de las paredes. Esa ausencia total de curiosidad sobre su vida fue el último empujón silencioso que necesitaba para confirmar que estaba haciendo lo correcto. La noche antes del viaje, la casa parecía una mezcla de fiesta y caos controlado. Había bolsas abiertas en el sofá, documentos en la mesa del comedor, y ese nerviosismo alegre de quien va a salir de la rutina por placer, no por necesidad. El padre brindó con un vaso de refresco, levantándolo como si estuviesen celebrando un grande logro familiar, hablando de oportunidades y recompensas, mientras alababa a la hermana por haber aguantado tanto estrés. Nadie se acordó de situación. Preguntarle a ella qué planes tenía para esa semana en que la casa estaría más vacía. Ella apenas sonrió, recogió los vasos usados, llevó platos a la cocina y después de lavar todo, se fue a su cuarto con el corazón acelerado por motivos completamente diferentes. Al día siguiente, cuando la puerta se cerrara detrás de ellos, empezaría su propia operación de salida, fría, organizada y por fin dirigida a recuperar lo que era suyo. El día del viaje, ella se levantó antes que todos, no por emoción sino por costumbre. Preparó café, tostadas, dejó la mesa puesta como tantas otras veces. Observó a la madre dando 1000 vueltas con la bolsa de mano, al padre comprobando los documentos del vuelo como si fuera un gran gestor, y a la hermana sacándose fotos en el espejo con la maleta abierta de fondo. Cuando, por fin, cerraron la puerta detrás de ellos, la casa quedó en un silencio raro, casi desnudo. Ella se quedó un momento en el pasillo, mirando el hueco vacío que dejaba la ausencia de mimios y entusiastas. Voces, y respiró hondo, como si estuviera probando el aire de un planeta nuevo. Fue ahí cuando pensó en cuánta gente vive algo parecido, sosteniendo familias enteras en silencio. Y si tú que estás escuchando esto has llegado hasta este punto del relato y te reconoces un poco, sería bonito que dejaras en los comentarios desde dónde me estás leyendo, porque a veces ver que no estamos solos ya es un primer alivio. Y sí, si puedes, deja tu like y comparte esta historia con alguien que necesite ese empujón para despertar. Después de ese respiro breve, ella dejó de contemplar y empezó a ejecutar. Sabía exactamente qué era suyo y qué no. No solo de memoria, sino con papeles que lo respaldaban. Llamó a la empresa de mudanzas que había contratado discretamente días antes, una pequeña compañía de barrio cuyo camión blanco, sin logo, no llamaba tanta atención. Cuando los hombres llegaron, ella los recibió con una calma casi profesional. Les mostró la lista y los documentos y empezó a señalar. Esa mesa, esas sillas, el sofá, la televisión, la heladera, el microondas, el armario del pasillo. Cada objeto que salía por la puerta era acompañado por una mezcla de alivio y vértigo. Los vecinos miraban desde las ventanas, curiosos, pero nadie preguntó nada. Estaban acostumbrados al movimiento de esa casa, solo que, por primera vez, el movimiento era para devolver a ella lo que siempre había sido suyo. Mientras los muebles desaparecían de los cuartos, la casa iba revelando una verdad. Incómoda, sin ella, sin su dinero, sin su esfuerzo, el hogar perfecto que los padres vendían para afuera no era más que paredes vacías y suelo desgastado. En el departamento nuevo, el caos tenía otro sabor. Las cajas apiladas en la sala pequeña, el colchón apoyado contra la pared, los cables enredados. Todo eso que en la casa de los padres se vería como desorden, ahí se sentía más como comienzo. Los hombres de la mudanza dejaron los muebles más pesados donde ella les indicó y se fueron con un simple, cualquier cosa, llámanos, sin imaginar el peso simbólico de lo que acababan de hacer. Ella cerró la puerta, apoyó la espalda en la madera y se permitió por unos segundos deslizarse hasta quedar sentada en el suelo frío. Escuchaba el eco de sus propios pasos en ese espacio extraño, pero no lo vivió como soledad. Lo vivió como espacio que, por fin, no necesitaba ser compartido con expectativas ajenas. Abrió la caja de los papeles y los colocó cuidadosamente en un cajón del armario de las sala, no por paranoia, sino por respeto a la historia que contaban. Cada recibo, cada nota, era un recordatorio de que esa nueva vida no había caído del cielo. Había sido arrancada con paciencia de un sistema que la daba por sentada. Esa noche, durmió en un colchón en el suelo, con la ventana del cuarto entreabierta dejando entrar el ruido lejano de autos y un olor suave a mar que todavía la sorprendía. No había cortinas, ni cuadros, ni la familiaridad de los objetos de siempre, pero también
Faltaban otras cosas, no había suspiros exagerados reclamando dinero, no había puertas cerrándose con fuerza para marcar territorio, no había monólogos sobre lo ingrata que sería si algún día se fuera. Ella cenó algo simple, un sándwich mal armado y un vaso de agua, sentada en una caja que hacía de silla y miró alrededor, evaluando mentalmente todo lo que aún faltaba. Platos, cubiertos, una mesa decente, quizá alguna planta. Por primera vez, sin embargo, esa lista no se sintió como una carga que se añadía a sus hombros. Se sintió como un proyecto propio. Antes de dormir, agarró el celular, abrió la aplicación del banco y miró el saldo con un nudo en la garganta. No era mucho, pero era suficiente para empezar. Y sobre todo, por primera vez, lo que quedaba en esa cuenta serviría para sostener solo una vida, la suya. El impacto en la casa de los padres vino como un eco atrasado unos días después. Cuando volvieron del viaje, todavía con arena pegada en las sandalias y ese brillo artificial de vacaciones, abrieron la puerta esperando el olor de siempre, la mesa llena de cosas, el sofá esperándolos. En lugar de eso, se encontraron con un vacío casi violento. El salón parecía un departamento en alquiler, sin sofá, sin mesa, sin televisor, solo las marcas en la pared y los rectángulos más claros en el piso donde antes habían estado los muebles. La heladera seguía ahí, pero era otra, vieja, que llevaba años desconectada en el patio. La nueva, la que él había comprado, ya, estaba en su departamento. La madre soltó un grito agudo. El padre empezó a lanzar preguntas al aire como si alguien invisible fuese a responder. Y la hermana quedó parada en el marco de la puerta, con la valija todavía en la mano, mirando la escena como si hubiese caído en una versión barata de programa de cámara oculta. En cuestión de minutos, el caos se organizó en forma de furia. La madre empezó a hablar de robo, de traición, de ¿cómo ha podido hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ella? El padre, con la cara roja, revisó cuarto por cuarto, confirmando que no era solo el salón. El armario del pasillo, la cama extra, la cómoda del dormitorio, el microondas, incluso el juego de platos más decente. Todo lo que había sido comprado por ella se había ido con ella. En la cocina, el eco de sus pasos sonaba diferente, y esa diferencia los enfurecía todavía más. Los vecinos, siempre atentos, ya asomaban la cabeza por las ventanas, murmurando. Algunos sabían, de oídas, cuánto ella había hecho por esa casa. Otros preferían alimentar la versión dramática de que la hija se había llevado todo. Cuando la madre, con manos temblorosas, por fin marcó el número de ella, no lo hizo para preguntar qué había pasado. Lo hizo preparando ya el discurso de víctima ofendida que llevaba años ensayando sin darse cuenta. La llamada no tardó en llegar. El nombre de la madre apareció en la pantalla del celular como siempre, pero el tono al otro lado ya no tenía ese lamento. Acostumbrado, sonaba afilado. Ella atendió, apoyando el codo en la barandilla del balcón de su nuevo departamento, mirando la franja de mar al fondo. La madre empezó disparando acusaciones, que cómo había podido, que se había llevado las cosas de la familia, que los vecinos estaban preguntando, que era una vergüenza. El padre, de fondo, gritaba palabras sueltas como injusticia, desagradecida, todo lo que hicimos por ti. Ella los escuchó en silencio durante unos segundos, sintiendo cómo hace unos años, esa misma escena la habría hecho llorar y proponer devolver todo con tal de recuperar una paz falsa. Pero ahora, la calma le venía de otro lugar. Sabía que no estaba improvisando, estaba respaldada. Cuando por fin habló, su voz no salió temblorosa, salió firme, baja y muy clara. Les dijo que no iba a discutir por teléfono, que todo lo que había retirado estaba documentado, que podían ir a hablar con ella personalmente, pero que ya no entraría en esa casa a arreglar nada. No si me pasó ni una hora antes de que bajaran del colectivo frente a su nuevo edificio. Ella los vio llegar desde el balcón, la madre caminando rápido, con el bolso colgando del brazo como si fuera un escudo. El padre un poco atrás, con el pecho inflado y el rostro duro. La hermana mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y indignación, como si no entendiera cómo ella se había atrevido a tener una vida fuera del guión familiar. Cuando tocaron el timbre, ella sintió un nudo antiguo en el estómago. Ese reflejo de niña que espera ser reprendida, pero lo atravesó respirando hondo. Abrió la puerta del departamento y los dejó entrar. El contraste fue cuasi teatral. Ellos, cargados de rabia y reproches,
se encontrando como un espacio pequeño pero luminoso, con muebles que reconocieron inmediatamente: la mesa, el sofá, la heladera, la televisión, todos colocados con cuidado en un lugar que, claramente, ya no era de la familia, era de ella. La madre fue la primera en explotar en 1900 cuando cruzó el umbral. Ni siquiera miró el balcón, ni la luz que entraba por la ventana. Fue directo al sofá, lo tocó como si comprobara que era real, y empezó a decir que eso pertenecía a la casa, que cómo había tenido la frialdad de llevárselo, que los vecinos ya estaban hablando. El padre se colocó en medio del salón, mirando alrededor como un inspector, y soltó la frase clásica: que esas cosas habían sido compradas para la familia, que no eran de una sola persona. La hermana, apoyada en el marco de la puerta, recorría con la mirada cada mueble, cada electrodoméstico, con una especie de sorpresa ofendida, como si no pudiera procesar que el escenario en el que había vivido siempre también pudiera existir sin ella. Ella los dejó hablar unos minutos, no por miedo, sino porque conocía ese guión de memoria. Cada palabra repetida era una confirmación más de lo que había decidido dejar atrás. Cuando el ruido empezó a volverse círculo, ella se movió con una calma casi clínica. Caminó hasta el pequeño mueble pegado a la pared. Abrió el cajón donde había guardado la carpeta azul y la puso sobre la mesa, esa misma mesa que ellos insistían en llamar de la familia. Abrió la carpeta frente a ellos, como quien presenta documentos en una reunión importante, y empezó a sacar recibos uno por uno. No les dio grandes discursos, solo fechas, valores, detalles. Aquí la compra del sofá en 12 cuotas, aquí la factura de la heladera nueva, aquí el contrato de la televisión, aquí el comprobante de la mesa y las sillas. Señaló también la lista que había hecho para la mudanza, con cada ítem marcado y el comprobante correspondiente. Mientras hablaba, el padre intentó interrumpir con la frase de siempre, que no importa quién pagó, lo importante es la intención. Pero esta vez esas palabras parecieron quedarse colgadas en el aire, porque, puestos uno al lado del otro, los papeles mostraban una historia que ya no podían negar. Sin el dinero de ella, aquella casa nunca habría tenido nada de lo que ahora reclamaban como propio. El padre intentó apoyarse entonces en el único terreno que le quedaba, el moral. Dijo que en una familia no se lleva la cuenta, que lo que se hace de corazón, que si todos fueran a reclamar lo que han puesto, ninguna casa se sostendría. La madre, con los ojos vidriosos, empezó a rescatar recuerdos selectivos, que cuando ella era niña le habían comprado tal cosa, que siempre habían hecho lo mejor que podían, que estaban viejos y cansados. Era una mezcla de chantaje emocional y memoria editada, como si esas pocas escenas de cariño fueran suficientes para borrar años de explotación silenciosa. Ella los dejó hablar, y cuando hubo un espacio entre un reproche y otro, respondió con algo que nunca había tenido coraje de decir: que justamente porque era familia, era grave que la hubieran usado durante tanto tiempo. Que amor no era aprovecharse de la persona que más aguanta, que ella no estaba pidiendo nada que no fuera suyo, y que no estaba allí para negociar culpa, sino para dejar claro que esa dinámica, para ella, se había terminado. La hermana, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, cruzada de brazos, finalmente no pudo seguir fingiendo que solo era espectadora. Miraba los papeles sobre la mesa, reconociendo fechas que coincidían con momentos en que ella misma había recibido regalos de los padres, el televisor nuevo que apareció porque papá tuvo un extra, el sofá comprado justo antes de una de sus fiestas de cumpleaños, la heladera nueva que llegó en la misma semana en que ella pidió dinero para un curso. De repente todo encajaba de un modo incómodo. Soltó casi en voz baja que no sabía que él había pagado todo eso. La madre intentó cortar el comentario diciendo que no viene al caso, pero ya era tarde. Lo que siempre había sido un secreto a medias empezaba a mostrarse por completo. En el rostro de la hermana había algo nuevo, una mezcla de vergüenza y desconcierto, como si de pronto se viera a sí misma desde fuera y no le gustara lo que estaba viendo. Ella percibió ese cambio, pero no lo usó como arma, solo reforzó con calma que no estaba allí para humillar a nadie, sino para salir, por fin, del papel que le habían impuesto sin preguntarle nunca si lo quería. En un momento, cuando la discusión parecía a punto de repetir exactamente el mismo guión de siempre, ella hizo algo diferente. Dejó de defenderse. Cerró la carpeta,
La apoyó sobre la mesa y dijo: simplemente que entendía que estuvieran enojados, pero que esa rabia no cambiaba los hechos, que ellos podían contar la historia como quisieran a los vecinos, pero que, a partir de ahora, ella también iba a contar la suya, con fechas, detalles y verdad. Hubo un silencio raro, espeso, como cuando se apaga de repente una tele que llevaba horas de fondo. Y aquí, si tú que estás escuchando esto has cargado por años con un papel que nadie reconoce, quizá valga la pena compartir esta historia con alguien que también necesite escucharla. Y si te está resonando, deja tu like y comenta desde qué país o ciudad me estás leyendo, porque a veces saber que otros han pasado por algo parecido ayuda a juntar coraje para poner límites. La conversación a partir de ahí cambió de tono. El padre siguió enfadado, claro, pero ya no tenía tanto espacio para el discurso moral cuando la hermana, con la voz más baja, empezó a admitir que sí, siempre había recibido más, que nunca había tenido que preocuparse por las cuentas, que cuando pedía algo, de algún modo aparecía. La madre intentaba minimizarlo, diciendo que cada hijo es diferente, pero la frase ya no sonaba tan convincente dentro de ese salón donde todo, desde la heladera hasta la mesa, gritaba la verdad contraria. Ella aprovechó esa pequeña grieta y fue muy directa. Dijo que no estaba pidiendo que la nombraran heroína, ni que se arrodillaran a agradecer. Lo único que estaba exigiendo era que respetaran sus cosas, su dinero y, a partir de ahora, su ausencia. Que ella no iba a volver a ocupar el lugar de sostén económico, ni de almohada emocional para todos. Que si querían seguir siendo familia, tendría que ser desde otro lugar, con límites claros y de preferencia con ayuda profesional. Con el tiempo, las visitas de los padres dejaron de ser asaltos de reproche y se convirtieron en encuentros espaciados, a veces tensos, a veces extrañamente tranquilos. Hubo un día, por ejemplo, en que la madre apareció sola, con una bolsa de pan caliente y la cara más cansada que enfadada. Se sentaron en la mesa, esa misma mesa que había sido motivo de pelea, y después de unos minutos de charla superficial, la madre soltó que habían empezado terapia familiar en el centro de salud del barrio, que el psicólogo había dicho cosas difíciles de escuchar. No fue una confesión grandiosa, pero para ella significó algo. Por primera vez, alguien fuera de ella estaba poniendo nombre al desequilibrio. No se abrazaron llorando. No. Hubo perdones épicos. Hubo, más bien, pequeños silencios en los que la madre parecía masticar la idea de que, tal vez, habían fallado. Ella la escuchó, con el corazón apretado pero sin ceder en lo esencial. Dejó claro, de nuevo, que no volvería a sostener económicamente la casa y que esa decisión no era negociable. La hermana tardó un poco más en aparecer, como si necesitara tiempo para digerir su propia caída del pedestal. Cuando por fin la llamó, no fue para exigir nada, sino para pedir un café solo para hablar. Se encontraron en una cafetería cerca del trabajo de ella, un lugar con mesas de madera y olor a café recién molido. La hermana llegó distinta, menos arreglada, o quizás solo menos segura de sí misma. Admitió con palabras torpes que había empezado a notar cosas en casa que antes pasaba por alto. Comentarios de los padres, pequeñas manipulaciones, esa costumbre de usar la culpa como moneda. Dijo que se sentía mal al pensar en todo lo que había recibido sin saber de dónde salía el dinero. No fue una conversación perfecta. Hubo momentos en que intentó justificarse, en que lloró más por sí misma que por ella, pero aún así algo verdadero se deslizó entre las frases. Un reconocimiento de privilegio, un pedido de perdón que, aunque incompleto, no era fingido. Ella no la absolvió en el acto, tampoco la rechazó. Le dijo que, si de verdad quería reconstruir la relación, tendría que aprender a verla no como la hermana fuerte que aguanta todo, sino como una persona con límites, cansancio y derecho a decir no. Con el paso de los meses, la vida de ella en el departamento cerca del mar empezó a tomar forma propia. Al principio, cada objeto tenía todavía el eco de la casa de los padres, como si el sofá guardara discusiones viejas y la mesa recordara todas las cuentas que se habían pagado sobre ella. Pero poco a poco, esos recuerdos se mezclaron con otros nuevos. Noches viendo series sin que nadie la interrumpiera para pedir dinero. Mañanas de domingo tomando café. En el balcón, mientras miraba cómo el sol se reflejaba en las ventanas de los edificios. Pequeñas rutinas que eran solo suyas. Volvió a hacer cosas que había dejado de lado porque no había tiempo. Retomó un curso online que siempre posponía. Se permitió comprar un juego de sábanas que le gustaba de verdad, y no el más barato. Empezó a caminar por la costanera después del trabajo, escuchando música y dejando que el ruido del mar desarmara, poco a poco, el nudo de años de responsabilidad.
obligatoria. La relación con la familia no se transformó en un cuento perfecto, se volvió algo más honesto y al mismo tiempo más distante. Los padres siguieron quejándose de dinero, de salud, de vecinos, pero ya no encontraban en ella la fuente infinita de recursos que conocían. Cuando insinuaban que estaban apretados, ella respondía con empatía, pero sin sacar la billetera. Ofrecía ayudar a organizar las cuentas, explicar mejor los gastos, pero no volver a cargarlos en su espalda. A veces, colgaba el teléfono y sentía una punzada de culpa. Esa voz antigua que decía que una buena hija no hace eso. Pero, al mismo tiempo, otra parte de ella, más nueva y más firme, recordaba el salón vacío, la carpeta de recibos, las noches en vela resolviendo problemas que no había creado. Esa parte le repetía casi como un mantra, que poner límites no era crueldad, era sobrevivencia. Con la hermana, el vínculo entró en una especie de fase de reconstrucción lenta. Empezaron a verse de vez en cuando, en la cafetería, a veces caminando juntas por la playa cuando el clima ayudaba. La hermana hablaba de cómo estaba aprendiendo a manejar su propio dinero, de lo extraño que era escuchar a los padres quejarse sin que hubiera alguien que solucionara todo por ellos, de los silencios incómodos en casa cuando ya no podían usar a ella como muleta. Hubo discusiones, claro. Hubo días en que la hermana resbalaba y lanzaba frases viejas, como si quisiera volver a poner a Ela en el papel de siempre. Pero, ahora cada vez que eso pasaba, Ela lo señalaba con calma. Le decía, eso es lo que hacíamos antes y no voy a repetirlo. No era una guerra, era una renegociación de contrato. Y aunque dolía, también traía pequeñas recompensas, como cuando la hermana, una tarde cualquiera, apareció con una bolsa de compras y dijo que había pagado ella misma, sin pedir nada a los padres ni a Ela. Era un gesto pequeño, pero simbolizaba algo que antes parecía imposible, que la responsabilidad podía repartirse. Con el tiempo, el barrio de ella empezó a reconocerla no como la hija que sostiene a los padres, sino como la vecina del quinto que siempre saluda al portero y baja la basura a horario. El señor de la panadería la llamaba por su nombre. La señora de las plantas del primer piso le regaló un esqueje de su favorita para que lo pusiera en el balcón. Y hasta los chicos que jugaban en la vereda dejaron de verla como alguien de paso. Su vida, que antes giraba alrededor de una casa donde nunca cabía, del todo, ahora tenía epicentro en un espacio pequeño pero suficiente, donde la cama, la mesa, la heladera y cada plato tenían una historia que no le pesaba como deuda. No es que el pasado hubiera desaparecido. A veces, al ver un sofá parecido al suyo en otra casa, o al oír a alguien hablar de la hija responsable, sentía cómo se le apretaba el pecho, pero ya no se quedaba atrapada ahí. Había aprendido a ver su propia historia no solo como una serie de injusticias, sino como el mapa exacto que la llevó a esa puerta, a ese balcón, a esa vista de mar que nunca le habían regalado. Ella misma la había conquistado. Hoy, si uno la mirara desde fuera en un día cualquiera, quizá no vería nada extraordinario. Una mujer que vuelve del trabajo con una mochila gastada, que se detiene a comprar pan, que sube las escaleras de un edificio viejo y riega una planta en un balcón con vista parcial al mar. Pero por dentro, cada gesto tiene otro peso. Cuando suena el celular y ve el nombre de sus padres, decide si tiene energía para atender o si va a devolver la llamada más tarde, sin el reflejo automático de salir corriendo a resolver. Cuando la hermana le manda un mensaje contando que pagó una cuenta sola o que dijo no a un capricho, ella sonríe, no como salvadora, sino como alguien que puso una ficha en otro lugar del tablero. Y ahora ve cómo el juego cambia de forma. Y sobre todo cuando se sienta a la mesa a cenar algo simple después de un día cansado, mira alrededor y entiende que el verdadero ajuste de cuentas no fue llevarse los muebles, ni vaciar el salón de su infancia. Fue vaciar dentro de sí, el lugar que habían ocupado por años la culpa y la obligación. Ese espacio, hoy, está ocupado por otra cosa. La certeza tranquila, aunque a veces todavía dolorosa, de que se permitió salir del papel de sacrificio y elegir, finalmente, su propia vida. Y para ella, aunque nadie más lo entienda del todo, eso ya es un final concreto.